esta parte del libro, que es el prestamista de oro de Babilonia, Rodán llega donde el prestamista, que se llama Matán, y le dice que necesita un consejo. Entonces Matán queda como sorprendido porque él dice, bueno, muchas personas siempre vienen a prestarme a que yo les preste oro. Nunca nadie había venido a que yo les prestara, a que yo les diera un consejo. Entonces él lo toma inmediatamente como un huésped y le dice a su esclavo negro que lo atienda y que le haga la cama. Entonces le pregunta, ¿en qué te puedo ayudar? Él le dice, lo que pasa es con el regalo del rey. Yo le fabriqué unas lanzas y él a cambio me dio 15 piezas de oro. Entonces Rodán le pregunta qué debe hacer allí. A lo que Matán le responde con un ejemplo. Le cuenta una historia de un burro y un buey, que una vez un buey estaba muy cansado del trabajo, de arar la tierra. Entonces el burro le dice que se haga el enfermo y él va a ocupar su lugar solamente por ese día para que el buey pudiera descansar. Al final el burro no podía con las piernas y quedó muy cansado. Entonces, al final el burro y el buey, o sea, el buey cuando le pregunta que cómo le había ido, el burro de lo tan cansado que estaba, fue muy grosero con él y le dijo que nunca más volverían a ser amigos. Entonces Matán, el prestamista, le pregunta a Rodán que cuál había sido la enseñanza. Él le dice, pues yo no veo ninguna enseñanza. Y él le dice, y Matán le dice, es que no la hay. Bueno, en realidad sí hay una, solo que tú no la has visto. Muchas veces por llevarnos la carga de nuestros amigos nos terminamos volviendo enemigos. Entonces Rodán le dije, pues no había pensado eso, pero sí es verdad. Entonces Matán le dice que le va a mostrar algo, que le va a mostrar alguna de sus prendas del arcón. Cuando le muestra las prendas, habían prendas que eran joyas, habían demasiadas riquezas en ese arcón. Entonces Rodán le dice que si ese era el oro que él prestaba o algo así. Él le dice que no, que todas esas prendas que él tenía allí eran de las personas que iban y le prestaban y dejaban a cambio eso, y cuando le pagaban ahí sí recuperaban sus prendas. Y también habían personas que los préstamos los hacían sobre propiedades, entonces los hacían sobre sus tierras, sobre su ganado y todo esto, porque estos préstamos se basaban en el esfuerzo humano. Bueno, después de esto, ellos ven que en la parte superior había como un gorján con escarlata. Y entonces Rodán le pregunta que de quién era eso. Él le dice, esta prenda, estas joyas fueron de mi mejor amigo, que se casó y su mujer siempre le exigía y le pedía riquezas, joyas. Era muy ambiciosa. Y pues mi amigo se quedó pobre, se quedó muy necesitado y acudió a mí para que yo lo ayudase. Bueno, entonces yo lo ayudé, pero ya porque lo vi muy desesperado y prefirió intercambiarme eso. Entonces, al final, su esposa sin querer terminó con su vida y ella también se lanzó después a un río. Y esa fue la historia de su triste amigo y de esa joya que estaba en el arcón. Entonces Rodán le dice, bueno, y después de todo eso, Matán, el prestamista, le comienza a poner muchos más ejemplos así como este. Después de todo esto, Rodán le dice, bueno, pero aún no me respondes mi pregunta. ¿Tú crees que debería prestarle al esposo de mi hermana? A lo que Matán le responde, pues yo pienso que lo primero que debería hacer es hablar conmigo. Y dependiendo de lo que me responda, puedes prestarle. Porque tú tienes que mirar bien, muy bien, como a quién le vas a prestar. No es solamente porque te quedes con algo de él, porque hay muchas personas que me dan cosas que no son valiosas, sino también mirar muy bien a quién es esa persona que le vas a prestar. Y decía, por ejemplo, que los jóvenes también eran muy ambiciosos,
porque ellos querían pedir prestado muchas veces sin tener nada que dar a cambio o eran muy flojos y querían todo fácil. Entonces él le dice, si yo veo a un joven que lo veo con muchos sueños, que es capaz de luchar, de prosperar, yo le prestaría. Porque Matán decía que él algún día, él también fue joven y él también necesitó y lo ayudaron. Y así empezó a hacer sus proyectos. Entonces, él le decía que cada pieza de oro tenía que ser atesorada y que el oro debería ser prestado prudentemente, porque el prestamista prudente no desea el riesgo de la empresa, sino la garantía de que un pago sea seguro. Bien, esta parte donde el personaje va donde el prestamista y el prestamista le cuenta todas las historias sobre cómo él le presta a las personas oro y él se queda con algún objeto valioso, ya sea prenda, joyas o terrenos, pues esto lo podemos, en este caso, esta parte de la historia, pues lo podemos ver de dos formas. Como la persona que necesita el préstamo o como la persona que va a prestarle a los demás. En el caso de que somos el prestamista, o sea, nosotros somos el que tiene el dinero o el oro, nosotros siempre tenemos pues que ver a quién le vamos a prestar, qué quiere hacer con ese dinero, qué intenciones de pago, o sea, las intenciones de pago, cuánto se va a demorar, más o menos cuándo va a volver a recuperar lo que él va a gastar, obviamente. Y nosotros, en vez de tener pedirle algún objeto o algún terreno o algo por el estilo, nosotros más que todo nos basamos en la palabra y la confianza. Si esa persona no nos devuelve el dinero o nos falla, perdemos la confianza, o sea, la confianza que él nos entrega no se la vamos a devolver. En la parte que nosotros somos los que necesitamos el dinero, siempre tenemos que ver a más adelante si ese préstamo que estamos haciendo nos va a ayudar y lo vamos a poder recuperar. En alguna de las historias que le cuenta el prestamista al personaje, le dice que hay un chico joven que la mamá quiere que le haga un préstamo para él convertirse en un comerciante. Y él se lo prestó ya que le interesaba mucho, o sea, bueno, confiaba como en los jóvenes, ya que los jóvenes pues tenían un buen futuro. Entonces él se decidió arriesgarse para ver si esa persona le podía ayudar ese préstamo. El libro también nos dice que nosotros debemos ayudar a todas las personas, tenemos que tratar de ayudar siempre a las personas, pero antes de ayudarla, tenemos que ver si en realidad nuestra ayuda le va a funcionar, para no meternos, no entrar en el problema en el que la persona está, o sea, no hundirnos con la persona. Las murallas de la ciudad están hechas para proteger a las personas de las guerras. Como moraleja de esto, después de lo que le pasó al hombre, tenemos que tener en cuenta que es importante estar protegidos teniendo una muralla propia, proteger nuestras inversiones, nuestro dinero y nuestros negocios para... Un hombre se acercaba a avanzar, asustado temiendo por su vida y por la de su esposa, pues este había sido despojado de todas sus pertenencias. Sin embargo, Gonzalo tranquiliza diciéndole que los muros eran lo bastante altos y fuertes para serlos protegidos. Bueno, en conclusión de este texto es que nos deja un mensaje bastante reflexivo y es claramente el cómo nosotros podemos mejorar nuestra relación con el dinero. Es más, nos da consejos y ejemplos clave que podemos colocar en práctica en nuestras vidas para poder darle provecho a las riquezas que poseemos. A veces también recibimos recompensas por parte de la vida que quizás llegan solo para darnos una lección. Oportunidades también que nos pueden costar perder todo o casi todo, o también una buena experiencia de vida y generar ganancias y aprovechar todo de ello. Y que en la vida hay que ayudar a los demás siempre y cuando haya un objetivo sensato y poder ayudarlos hasta cierta medida
sin dejar que las responsabilidades de esas personas las tengamos que cargar nosotros. Sin temor a perder alguna relación, pues cuando acuden a nuestra ayuda podamos llegar hasta cierta medida porque estamos atados a una posición personal y social. Hay también que recordar que no debemos ser codiciosos y ser pacientes con los objetivos que deseamos alcanzar, pues las riquezas, como pueden llegar rápido, también sin notarlo se van. Por eso hay que trabajar de manera sabia, es decir, no ser partido del dinero o codicioso, pero tampoco de riesgo. Al invertir el dinero hay que hacerse con precaución y siempre en sitios distintos, teniendo como regla principal nunca invertirlo todo. Gracias.